¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que pasamos de creer en fluidos invisibles a la terapia de conversación para tratar la mente? Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a rastrear la extraña, pero absolutamente fascinante historia de los orígenes de la psicoterapia. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en el París del siglo XVIII. Y esto que leemos, no es un ritual místico. Era una sesión de terapia. Así como lo oyen. Este era el espectáculo, tan extraño como popular, que marca el punto de partida de toda nuestra historia. Y el director de orquesta de todo este montaje era este hombre, Franz Anton Mesmer, un médico carismático, súper controvertido y sobre todo el creador de una de las teorías más influyentes y peculiares, por qué no decirlo, en toda la historia de la medicina. Bien, para entender qué demonios pasaba en esas sesiones, primero tenemos que meternos en la teoría central de Mesmer, o sea, la idea de un fluido magnético universal. Entonces, ¿qué era exactamente eso del magnetismo animal? Pues era la creencia en una especie de fuerza vital invisible que nos conectaba a todos. La enfermedad, según Mesmer, no era un problema de los órganos, sino más bien de plomería cósmica. Sí, un bloqueo en el flujo de esta energía. La doctrina de Mesmer era bastante simple, pero muy poderosa. Proponía que un fluido lo conectaba absolutamente todo, y que el médico, o el magnetizador, tenía el poder de manipularlo para restaurar el equilibrio y con ello la salud. Para la época, la idea era increíblemente atractiva. Y claro, para manejar la enorme demanda que tenía, Mesmer creó este aparato, la baquette. Funcionaba, digamos, como una especie de batería magnética, un acumulador de fluido. Los pacientes se conectaban a ella con unas varillas de hierro, creando una cadena humana para recibir la curación de forma colectiva. Pero, como era de esperarse, la ciencia oficial no estaba nada convencida. Para 1784, unas comisiones de expertos declararon que el famoso fluido, simple y sencillamente, no existía. Desacreditaron a Mesmer, por supuesto, pero al atribuir los efectos a la imaginación, sin saberlo, estaban abriendo la puerta a la siguiente gran revolución. Y eso nos lleva justamente al primer gran cambio de paradigma. Ahora la atención se desplaza de un fluido místico y externo al poder inmenso de la propia mente humana. Este fue un giro de 180 grados. El abate Faria, un discípulo que no estaba de acuerdo con Mesmer, propuso algo revolucionario. El poder no estaba en el magnetizador, estaba dentro del paciente. El trance, argumentaba él, no lo causaba ningún fluido, sino la propia mente y su increíble capacidad de creer. El paciente, de repente, dejaba de ser pasivo para convertirse en el protagonista. Unas décadas más tarde, el cirujano escocés James Braid intentó darle un barniz científico a todo este asunto. Fue él quien acuñó el término hipnotismo, que viene de la palabra griega para sueño. Lo que buscaba era una explicación basada en la fisiología, algo lejos de fluidos y especulaciones místicas. Y es fascinante ver cómo el propio pensamiento de Braid fue evolucionando. Miren, al principio creía que era un fenómeno puramente físico. La fatiga de los ojos causaba el trance. Pero luego se dio cuenta de que lo crucial era algo psicológico, la concentración intensa del paciente en una sola idea. A esto lo llamó atención expectante. Bueno, esta nueva visión psicológica preparó el terreno para el siguiente gran capítulo. El escenario se traslada de nuevo a París, al famosísimo Hospital de la Salpêtrière, donde la mente se convirtió, por primera vez, en un objeto de estudio clínico riguroso. Y aquí conocemos a una figura imponente, el neurólogo Jean-Martin Charcot. En la Salpêtrière, que era un hospital enorme, Charcot se propuso descifrar el enigma de la histeria. Hay que aclarar algo. En esa época, la histeria no es lo que pensamos hoy. Se consideraba un trastorno muy complejo, con síntomas físicos superreales, parálisis, convulsiones, pero sin una causa orgánica que se pudiera ver. Charcot se negaba a ver la histeria como una simulación o una debilidad moral. Para él, la gran histeria era una enfermedad neurológica de verdad, con una base orgánica, aunque nunca pudo encontrar la lesión anatómica. Estaba convencido de que tenía una estructura y unas reglas bien definidas.
Y esta es la estructura que él describió. Charcot creía que un ataque de gran histeria se desarrollaba en estas 4 fases, siempre en el mismo orden, con la precisión de un mecanismo de relojería. Para él, esta regularidad era la prueba irrefutable de que se trataba de una patología objetiva y observable. Pero el modelo de Charcot no quedó sin respuesta, ni mucho menos. Su trabajo desató una de las batallas intelectuales más importantes de la época, un choque frontal entre 2 escuelas de pensamiento que terminaría por definir el futuro de la psicoterapia. El conflicto era fundamental, de raíz. Para Charcot, la hipnosis era una condición patológica, casi un síntoma de la histeria. En cambio, para Hippolyte Burnham y la escuela de Nancy, era un estado psicológico completamente normal de sugestionabilidad. Donde Charcot veía una lesión en los nervios, Burnham veía el poder de la sugestión. Y las famosas fases de Charcot, según la gente de Nancy, no eran reales, sino un producto de la propia clínica. Esta cita de Burnham es demoledora. Lo que está diciendo básicamente es que Charcot no estaba descubriendo una enfermedad, sino que la estaba creando, sin querer, en su propio hospital. Acusaba a la Salpêtrière de cultivar los mismos síntomas que después se estudiaban. Y fue precisamente de esta controversia, de este debate tan intenso sobre la naturaleza de la mente y la sugestión, que nació la idea fundamental de la psicoterapia moderna. El viaje ha sido largo, pero la dirección es clarísima. Se pasó de una explicación externa y mística, el fluido de Mesmer, a una interna y psicológica. Cada paso en esta línea de tiempo nos acercó más y más a la idea de que la causa de ciertos males no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Y todo esto culmina en un concepto clave, la psicogénesis. La idea, que en su época era radical, de que los pensamientos y las emociones podían generar síntomas físicos reales. Que una parálisis, una ceguera, podían no tener una causa nerviosa, sino una causa puramente mental. Y esto nos lleva a la conclusión más profunda y revolucionaria de toda esta historia. Porque si la sugestión, si una idea implantada por un médico podía causar una parálisis, entonces, lógicamente, otras palabras y otras ideas podían eliminarla. La cura estaba en el mismo lugar que la enfermedad, en la mente. Y así, el extraño viaje desde la tina de Mesmer nos deja con una pregunta fundamental. Si se demostró que la mente puede ser tan poderosa como para enfermar el cuerpo por una simple idea, entonces, ¿cuál es el límite del poder que tiene para sanarlo? Una pregunta que, la verdad, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo.